a la sesión de violencia de género y discriminación desde una perspectiva de derechos humanos. Para dar la sesión nos acompaña en el día de hoy la doctora Luz Jiménez de la Universidad Veracruzana, que nos hace el honor de acompañarnos en estas sesiones, y nos acompaña también la licenciada Lorena Orozco de la Defensoría para los Derechos Universitarios, que también nos ha estado acompañando en todas estas capacitaciones, pues brindándonos un gran apoyo para poder compartirles la información en materia de violencia de género de la universidad. Y para moderar la sesión del día de hoy, nos acompaña mi colega, la licenciada Gabriela Gutiérrez. Ella es jefa de la Unidad de Educación y Extensión para la Igualdad en la Coordinación, que muchos y muchas... La palabra, Gaby, para dar inicio a nuestra sesión. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí en este espacio, que justo fue también un espacio mío en el cual participé en la primera generación de orientadoras. Y bueno, pues iniciemos la sesión del día de hoy. Voy a tener el gusto de presentar a nuestras especialistas en esta quinta sesión de violencia de género y discriminación, un acercamiento con enfoque de derechos humanos. Les presento justo a nuestra primera participante. Ella es Luz del Carmen Jiménez Portilla y es un gusto saludarte porque, bueno, justo de ti recibí grandes aprendizajes como muchas y muchos de quienes estamos aquí. Ella es feminista, psicóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la Universidad Autónoma de México. En 2018 y 2019 colaboró en la formación de profesoras e investigadoras de la UNAM en atención de la violencia de género en el ámbito universitario y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y de investigación a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, y la Oficina de la Abogacía General. Desde 2007 ha colaborado como consultora experta en instituciones de la administración pública en los 3 niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. En este año se integró como investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Es docente en la Maestría de Estudios de Género del mismo centro, en donde imparte los seminarios, debates contemporáneos en los estudios de género y metodología feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzada en México. Y bueno, pues te cedo la palabra, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gaby, y gracias a Sandra y a la coordinación por invitarme a estas sesiones. Para mí la UNAM es mi casa. Yo estoy ahora en la Universidad Veracruzana, pero mi corazoncito es Puma y me da muchísimo gusto seguir compartiendo los conocimientos que otras personas también han compartido conmigo y que yo ahora tengo la oportunidad de compartirles un poco la visión también que yo tengo sobre este tema, que es muy interesante y que ya en otra ocasión tuve la oportunidad de conversar con otras personas que forman parte de estos comités. Entonces, bueno, voy a comenzar la presentación compartiendo mi pantalla. Y en principio, bueno, sé que durante estas sesiones ustedes ya han recibido información relativa a qué es el género como categoría analítica y cómo opera para sostener esta realidad desigual a través de distintas instituciones, distintas normas, distintas leyes. Entonces no me voy a detener tanto en eso, pero sí quiero hacer un repaso antes para poder comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género y cómo todo esto tiene su fundamento en este orden desigual a través del cual le damos sentido al mundo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Las definiciones sobre violencia de género,
el marco normativo que sostiene este compromiso del Estado y de las universidades públicas al ser parte del Estado. ¿Y cuáles serían algunos retos y desafíos frente a los que estamos en este momento para comprender y atender el tema de la violencia de género, tomando en cuenta esta perspectiva de derechos humanos? Entonces, bueno, haciendo una recuperación de la información que estoy segura que ustedes ya tienen, la categoría de género, como ya han visto, surge como una crítica feminista al esencialismo biológico. Y precisamente el objetivo era distinguir cómo estas características humanas o ciertas características humanas, específicamente las que son consideradas femeninas o masculinas, no son dadas de manera natural, no nacemos con determinado sexo y en automático cumplimos ciertos roles o tenemos ciertas características de personalidad, sino que son adquiridas a través de complejos procesos sociales e individuales y no se derivan naturalmente del sexo, ¿no? Gracias a esta categoría de análisis, lo que nos permite ver es que la diferencia sexual, o sea, esta diferencia con la que nacemos, es un eje estructurante de la matriz cultural, ¿sí? Y reinterpreta esta diferencia sexual como dos sexos que son complementarios, ¿no? Hombre-mujer, sobre todo fundamentado en esta noción de la reproducción y de esta complementariedad para ese fin, ¿no? Pero bueno, con toda la teoría feminista desarrollada, las aportaciones que ha tenido este pensamiento para hacer una crítica a esta realidad desigual, nos ha permitido comprender estos procesos sociales y políticos a través de una propuesta teórica que es el sistema de sexo-género, que seguramente ya lo vieron también. Entonces, este sistema de sexo-género lo que permite es hacer pasar como natural algo que es del orden de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que implica una simbolización y una interpretación de esas diferencias sexuales, ¿sí? Entonces, el sistema de sexo-género lo que hace es naturalizar o ha permitido naturalizar con su operación estas desigualdades, ¿no? Y que se puedan comprender como, bueno, así es la realidad, así es la vida de mujeres y hombres y no hay nada más que hacer. Y no, o sea, lo que la teoría feminista vino a poner sobre la mesa es que esto es construido, esto es político y puede ser transformado, ¿no? Entonces, bueno, este sistema de sexo-género opera como este proceso de simbolización de la diferencia sexual que ordena el sentido que le damos al mundo, ¿sí? Y esto va a tener efectos en la manera como nos relacionamos las mujeres y los hombres, cómo nos socializan siendo mujeres y siendo hombres, cómo nos relacionamos entre mujeres y hombres, pero también, y esto es bien importante porque recuerden que género no es mujeres, cómo nos relacionamos también al interior de los grupos de mujeres entre mujeres y al interior de los grupos de hombres entre hombres. Entonces, comprender cómo opera el sistema de sexo-género nos permite responder a esta pregunta: ¿cómo aprendemos a ser mujeres y a ser hombres? ¿Y cómo aprendemos a relacionarnos entre nosotras y nosotros? Y ves a partir de oposiciones binarias y complementarias, ¿no? Esto que les decía, los sexos considerados como complementarios. Pero aquí es bien interesante poner sobre la mesa que estas oposiciones binarias es importante también retomar eh, una, un binomio fundamental que es lo masculino y lo femenino, que supera los cuerpos de mujeres y hombres. O sea, hay cierto ordenamiento del mundo que opera utilizando esta categoría de lo masculino o la masculinidad y la feminidad como un referente primario de significación, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que en este binomio existe una categoría central, que sería lo masculino, y una categoría límite, que sería lo femenino, que funciona como la frontera, ¿sí? Entonces, lo masculino, no estoy hablando de cuerpos de hombres y mujeres todavía, estoy hablando de estos referentes primarios simbólicos, ¿no? Lo masculino funciona como lo central, lo que tiene el poder, lo público, lo fuerte, ¿no? Fíjense cómo estoy hablando siempre de una categoría que tiene su oposición. Lo fuerte, lo débil, lo del centro, lo de la periferia,
lo de adentro, lo de afuera. Y así podemos ver cómo el mundo está ordenado bajo esta misma lógica, que al final de cuentas tiene esta significación de lo femenino y lo masculino, como el sol, la luna, ¿no? Hombre, mujer. Lo público, lo central, lo privado o lo doméstico, ¿no? La cultura, lo intelectual, el intelecto, lo racional, la naturaleza, lo inexplicable, ¿no? Entonces, bueno, un poco para darles algunos ejemplos de cómo es que está ordenado el mundo finalmente y que este nivel de lo simbólico finalmente termina por tener una influencia fundamental en la manera como nos significamos como mujeres y como hombres, ¿no? Es decir, estas categorías simbólicas, instituciones, de leyes, de normas, de ciertos ordenamientos y ciertas prácticas que finalmente van a ir guiando los caminos de lo que debemos de ser las mujeres y de lo que debemos de ser los hombres. Y una categoría importantísima también, antes de pasar ya a hablar de la violencia de género, es que este sistema de sexo-género también realiza establece ciertos límites hacia la sexualidad, ¿no? Y en este sentido, estaríamos hablando de este concepto que es el de heteronormatividad, ¿no? Al pensar en esta complementariedad de los sexos, es imposible pensar que se relacionen personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no son complementarios y porque su relacionamiento no va dirigido a la reproducción. Entonces, en el sistema de sexo-género, lo que se establece es a la heterosexualidad como la institución hegemónica, como aquella única forma validada o válida de relacionamiento sexual, ¿sí? Esto va a ser importante después para entender por qué la discriminación de género también aplica a las personas de la sexodiversidad. Entonces, bueno, les hice un súper resumen respecto al sistema de sexo-género, pero esto es importante porque quería fundamentar la explicación de violencia de género en este sistema, precisamente. La violencia de género no es la violencia contra las mujeres así nada más. Ahorita vamos a ver con mucho mayor detalle esto, sino que es la violencia que existe o que se realiza para sostener este sistema de sexo-género, para sostener este sistema desigual. Entonces, podríamos decir que la violencia de género es un fenómeno social y político que es dinámico, pero que tiene expresiones al nivel de las personas. Y aquí retomo lo que un investigador de la UNAM, del CRIM, que seguramente algunas de ustedes, algunos conocen, que es Roberto Castro, y él hace esta propuesta de distinguir a la violencia de género en estos distintos niveles, ¿no? Es una violencia estructural, porque está sosteniendo y está fundamentada a la vez por esta estructura desigual, que dependiendo de las teorías feministas se pueden nombrar como patriarcado, como sistema de sexo-género, como dominación masculina, tiene distintos nombres de acuerdo con las aproximaciones teóricas a partir de las cuales nos acerquemos a esta crítica y a este análisis. Pero lo que todas tienen en común es que finalmente opera como un sistema que ordena el mundo, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, la violencia de género es estructural porque su carácter es sistémico y todo el orden social opera reproduciendo esa opresión a lo femenino. Ahora, a lo femenino bajo esta lógica simbólica, porque podríamos encontrar violencia de género hacia cuerpos de hombres, pero que se les feminiza o que se les coloca en una categoría de subordinación o que se salen del mandato de la masculinidad, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir complejizando poco a poco todo esto, pero básicamente la lógica es esta opresión hacia lo femenino, ¿sí? Ahora, otro nivel es el de la violencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta violencia estructural va a operar a través de distintas instituciones, ¿sí? De distintas instituciones como el Estado, como la familia, como la iglesia, y a través de distintos mecanismos como las leyes, como las normas no escritas, los códigos culturales, las tradiciones, las costumbres,
Entonces va a ser institucional en este sentido de las instituciones más amplias, ¿no? No necesariamente en términos de Estado, ¿no? Sino a través de estas otras instituciones que ordenan también al mundo social. Y finalmente está el nivel de la violencia interaccional, porque finalmente donde podemos ver muy claramente las expresiones de la violencia es en las relaciones que implican una interacción directa entre los individuos, ¿sí? Entonces, aquí es donde encontramos expresiones concretas de la violencia, ¿no? A través del maltrato, de abuso, de violencia directamente ya entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esta misma explicación, lo que nos tendría que quedar muy claro es que la violencia de género no es un impulso, o sea, no es instintivo, no es un atributo de las personas, ¿no? Al entender cómo los hombres y las mujeres nos vamos significando a través de este sistema simbólico, tendría que quedarnos muy claro que no hay una naturaleza violenta en los hombres por el hecho de nacer hombres, ¿no? La violencia de género es un acto político que se decide usar, se decide poner en práctica para establecer estas jerarquías y estas relaciones de poder, ¿sí? Y es instrumental porque finalmente se emplea para obtener ciertos resultados, que es este establecimiento de este ordenamiento, ¿sí? Para sostener ese orden desigual. Entonces, bueno, aquí vuelvo a retomar esta referencia de Roberto Castro, en donde explica que la violencia de género derivaría del postulado fundamental que sostiene que hay un orden o un sistema social que beneficia a los hombres y privilegia lo masculino, ¿no? Pensando en esta lógica que lo masculino encarna principalmente en los cuerpos de los hombres, aunque claro que podemos encontrar mujeres o personas que se identifican con otras identidades disidentes que también pueden reproducir esta lógica simbólica de lo masculino, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Entonces, bueno, este orden social que beneficia a los hombres y privilegia lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino, que produce y reproduce opresión, desigualdad, estereotipos y violencia y la violencia fundada en todo ello. Por eso se le llama violencia de género. Esta es la característica principal de la violencia de género, ¿sí? No es únicamente la violencia contra las mujeres, es esta lógica, es esta violencia que opera bajo esta lógica y que su objetivo es reforzar la diferencia, restablecerla e imponerla, ¿sí? Y bueno, esta es otra definición para que nos vaya quedando mucho más claro, es cualquier daño, ¿no? A otra persona perpetrado contra su voluntad. Ojo, aquí dice a otra persona, porque muchas veces está la duda de, pero los hombres también pueden vivir violencia de género. Claro que pueden vivir violencia de género, sobre todo cuando se salen de este mandato de la masculinidad, de esta masculinidad hegemónica. Y sobre todo, bueno, los análisis que se han elaborado es que los grupos de pares son muy importantes a la hora de reproducir esa violencia de género entre los hombres, ¿no? Entonces, es cualquier daño a otra persona perpetrado contra su voluntad que tiene un impacto negativo en su salud física o psicológica, o sobre su desarrollo o sobre su identidad, que es resultado de estas desigualdades genéricas de poder que explotan esta distinción entre mujeres y hombres. Y aquí es bien importante, aunque no se dirige exclusivamente hacia mujeres y niñas, la violencia de género afecta principalmente a este grupo en todas las culturas, ¿no? Y esto tiene que ver con esta significación simbólica de que las mujeres pues encarnamos finalmente este simbólico femenino, ¿no? Somos nosotras las que estamos colocadas en esa categoría de lo límite, de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas expresiones de violencia de género que sí tienen como principal objetivo restablecer esta desigualdad y que han sido históricamente las mujeres quienes hemos vivido de manera más directa la violencia de género. Y bueno, aquí ya se van delineando algunas de las expresiones de la violencia de género, que puede ser física, sexual, psicológica, económica, sociocultural,
y la pueden perpetrar distintos actores sociales, distintos actores políticos. Ahora, es súper importante también tomar en cuenta que hablar de este tema para hablar de este tema, tuvieron que pasar un montón de años para que se problematizara de esta manera, ¿no? Sobre todo porque la violencia contra las mujeres, para empezar, no se nombraba como violencia de género, ¿no? Se quedaba muchas veces como violencia doméstica o violencia de pareja, y no se tenía este fundamento como tan preciso de decir, bueno, la violencia, ciertos tipos o ciertas expresiones de violencia hacia las mujeres tienen este fundamento de mantener la desigualdad, ¿no? Entonces, para nombrarlo de esa manera tuvo que haber un recorrido político e histórico muy largo y poner el tema de la violencia de género hacia las mujeres, mucho trabajo hacerlo, ¿no? Precisamente sacarlo de este ámbito doméstico, de este ámbito privado, para que fuera considerado un tema que le compete al Estado atender y que no solo es un tema que se queda a nivel individual, no es un tema que deben de resolver las personas involucradas, sino que tiene que haber mecanismos orientados principalmente por los estados para atender el tema. Y eso es lo que hace tan importante hablar del tema de la violencia de género y de la discriminación desde una perspectiva de derechos humanos. Porque el hecho de hablarlo desde esa perspectiva es que el Estado, nosotras, nosotros que trabajamos en una universidad pública, tenemos responsabilidades para prevenir, conocer, atender estas expresiones. Ahora, para responder esta pregunta, ¿son lo mismo la violencia contra las mujeres y la violencia de género? Y con lo que acabamos de ver, la respuesta sería que no, porque incluso puede haber violencia hacia las mujeres que no necesariamente sea violencia de género. Y aquí hay algunos ejemplos, como los delitos contra la propiedad, los secuestros, las extorsiones. Esto no quiere decir que en estos delitos o en estos eventos violentos no puedan ir implícitas además expresiones de violencia de género, ¿no? Claro que también puede suceder en los casos de las violaciones o de otro tipo de elementos que suceden durante este tipo de delitos, sí podrían referirse a violencia de género, pero recuerden, la característica principal es que este tipo de violencia, la violencia de género, opera para sostener este sistema desigual, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que eso quedara más claro. Ahora, el vínculo entre la violencia y la discriminación de género es bien necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque las condiciones de discriminación generadas por este sistema de opresión, por este sistema de sexo-género, pueden ser condiciones materiales o condiciones simbólicas, ¿no? Pueden ser un elemento que está involucrado en ser más vulnerable a vivir violencia. Que existan condiciones de discriminación puede ser un caldo de cultivo, o bueno, no puede ser, es un caldo de cultivo, para que las situaciones de violencia de género puedan darse con mayor facilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante que pensar en la atención, de entrada en la comprensión y luego en la prevención y en la atención de la violencia de género, tiene que ir aparejado necesariamente compensar la discriminación de género, ¿sí? Que nuestras acciones no nada más vayan dirigidas a, ok, entonces ahora voy a poner un montón de centros de atención, pero si no estamos cambiando o transformando las condiciones materiales de existencia de las mujeres, es difícil que la violencia de género desaparezca, porque de entrada la discriminación que viven en distintos ámbitos, tanto las mujeres como las identidades disidentes, sexodiversas, las ponen en una mayor vulnerabilidad a ser víctimas de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, bajo esta lógica del sistema de sexo-género, podríamos decir que lo propio, lo considerado propio de las mujeres y de los hombres puede vulnerar derechos, ¿no? Cuando se salen de esa masculinidad o feminidad esperada, ¿sí?
Ok, bueno, me van diciendo si voy muy rápido o no se entiende lo que voy diciendo, me pueden interrumpir, aunque bueno, después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces aquí yo lo que les traigo son algunos ejemplos que pudiéramos hablar en términos de discriminación y que están también relacionados con la vivencia de violencia o con el establecimiento de ciertas condiciones que hacen más vulnerables a ciertas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que viven discriminación de género en el trabajo. Al vivir esta discriminación de género se les afecta también el ingreso, ya sea acceder al trabajo directamente o a ciertos puestos o a cierto salario. Hay evidencia de que todavía persiste esta brecha salarial, que las mujeres no reciben el mismo salario por el mismo trabajo que otros hombres o que ciertos grupos de hombres. Entonces, esto afecta también el ingreso de ellas. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y cómo lo relacionaríamos con la violencia? Porque se ha evidenciado que las mujeres que están dentro de las situaciones violentas, por ejemplo, en el ámbito doméstico, violencia de pareja o violencia familiar con otras personas, les cuesta muchísimo más trabajo salir de los círculos de violencia o de las condiciones de violencia por no tener independencia económica. Entonces, está aparejado la discriminación salarial o la discriminación en el trabajo con la posibilidad de ciertas mujeres de salir de una situación violenta. Otra situación de discriminación que también podríamos relacionar con el cierto ejercicio de la violencia de género está en la comunidad trans. Sobre todo en este momento hay muchos debates alrededor de las leyes de cambio de identidad de género, ¿no? Existen todavía muchos obstáculos para hacer este cambio de identidad y esto es a lo que podríamos denominar violencia institucional, ¿no? Que dentro de las instituciones se obstaculiza este cambio, ¿no? Que quiere decir que puedan identificarse con el nombre que ellas o ellos quieren ponerse, ¿no? Entonces, esto va a dificultar su acceso a ciertos elementos de la seguridad social, a vivienda, al trabajo, a la escuela, y es un no reconocimiento a su identidad, ¿no? Ahorita, en este momento, hay todo un debate en España por el reconocimiento de esta ley trans y cómo los partidos conservadores están argumentando que esto va en contra de la naturaleza, ¿no? Y que va a plantear también discriminación para la gente que no se identifica como una persona trans y, en fin, lo relacionan también sobre todo con qué afectaciones va a tener en la niñez, ¿no? Entonces, bueno, con esta lógica de discriminación, lo que también se está favoreciendo es que las condiciones simbólicas y materiales para la comunidad trans sean muy adversas. No puedan tampoco acceder a empleo, no puedan acceder a servicios sociales, a vivienda, y esto las coloca o les coloca en una situación muchísimo más vulnerable a vivir violencia, ¿no? Y todo lo relacionado también con crímenes de odio y todo esto. En Argentina, un ejemplo positivo es que existe esta ley de cupo laboral trans en el sector público que consiste en que en todas las instituciones de gobierno debe haber por lo menos el 1% de personas trans dentro de su plantilla laboral. Y esto favorece precisamente que la comunidad trans sea reconocida como sujeta de derechos y que puedan tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y que sean mucho menos vulnerables a vivir situaciones de violencia. Además, por toda la transformación simbólica y cultural que implica este tipo de leyes, ¿no? Y de prácticas jurídicas. Otro ejemplo es el de las trabajadoras sexuales, ¿sí? El no reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales las coloca en una situación mucho más vulnerable
a la explotación y a la trata de personas. Hay todo un hueco y un desconocimiento respecto a los derechos laborales de las personas que se dedican a esta actividad, sobre todo las personas que lo hacen de manera voluntaria o autónoma, ¿no? Haciendo este reconocimiento de que no es lo mismo una persona que lo hace de manera obligada, como una víctima de trata, o una persona que lo hace como resultado de una decisión frente a las condiciones laborales existentes. Entonces, que no exista un reconocimiento de derechos, que exista una discriminación en ese sentido para las mujeres que se dedican a esta actividad, entre las cuales hay muchas mujeres trans, las hace muchísimo más vulnerables a vivir estas situaciones de violencia y de explotación. Y finalmente, respecto a las personas sexodiversas de la comunidad LGBTIQ o más, el no reconocimiento del matrimonio igualitario. Esto también es un ejemplo de discriminación que también implica que sus condiciones o a otro tipo de beneficios como las pensiones o la no posibilidad de heredar a sus parejas, también se vuelven condiciones que discriminan y que pueden posibilitar situaciones de violencia. Todo lo que hay alrededor de los crímenes de odio también tiene un sustento en un no reconocimiento cultural y político de la existencia de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, son mensajes prácticas, mensajes, tradiciones, que están relacionadas con la experimentación o con experimentar discriminación y que esto podemos ver cómo se relaciona directamente con la vivencia de violencia, como el caldo de cultivo para que exista violencia de género. Ahora, ¿por qué prevenir, atender y erradicar la violencia de género? Bueno, pues en principio porque es un mandato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que México se ha comprometido con distintos tratados internacionales para atender el tema. Y esto, como les decía hace ratito, ha tenido un recorrido histórico bastante largo ya, ¿no? Aunque aparentemente ahorita sea muchísimo más visible todo lo relacionado con la perspectiva de género, con la igualdad de género. Vemos cada vez más expresiones del movimiento feminista. En realidad esto tiene muchísimos años trabajándose. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en inglés las siglas son CEDAW, se llevó a cabo en 1979 y digamos que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres. A partir de la CEDAW se empiezan a establecer como compromisos de los estados acabar con esta discriminación, ¿sí? Y aquí, bueno, la CEDAW todavía sigue siendo vigente, todavía los estados seguimos recuperando o basando nuestras políticas desde la CEDAW y hay un mecanismo continuo de revisión cada cierto tiempo y México está comprometido cada determinado periodo a responder las observaciones que hace el comité de la CEDAW a cada país, ¿no? Entonces, bueno, en la CEDAW se define a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga el propósito, o sea, es decir, prácticas que directamente tengan el propósito de discriminar o que sean el resultado, prácticas que no tienen el objetivo de discriminar, pero con su ejecución finalmente terminan discriminando, que son las indirectas, o resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos. Y pueden realizarlo personas individuales de manera intencional o ser resultado de prácticas políticas y arreglos institucionales que aunque no fueron diseñados para eso, terminan excluyendo y discriminando. Entonces, bueno, la CEDAW es como nuestra carta magna, ¿no? A partir de la cual nos basamos. Ahora, después de la CEDAW, han venido una serie de tratados o de convenciones internacionales
Y la siguiente que retomo es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realizó en 1994, ¿no? También es una declaración de las Naciones Unidas. Y esta es la declaración en donde el tema de la violencia de género se definió como un tema de derechos humanos, ¿sí? Acá se define la violencia como un obstáculo para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. Es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto es parte del camino que les había comentado sobre sacar el tema de la violencia de género hacia las mujeres del espacio privado y colocarlo en la agenda pública y política. Esta declaración fue un elemento fundamental porque cuando entendemos a la violencia de género hacia las mujeres como un tema de derechos humanos, le estamos, como ya les había dicho, la estamos colocando como un tema de interés público y político que le compete atender al Estado, ¿sí? Y bueno, la violencia impide total o parcialmente el gozo de los derechos, ¿sí? Y acá se define la violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Ahora, acá es bien importante, que creo que también vale la pena comentarlo, cómo este proceso histórico para politizar el tema de la violencia de género, si se fijan, empezó como un tema que el foco estaba principalmente dirigido a la atención de la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, conforme se fue desarrollando el tema, conforme se fue desarrollando también la teoría feminista y los estudios de género, pues lo que se terminó poniendo también sobre la mesa es que este sistema de sexo-género afecta también a los hombres y la violencia de género también les afecta o la viven los hombres cuando se salen de este mandato de la masculinidad hegemónica, ¿no? Siempre poniendo sobre la mesa que si bien los hombres pueden vivir violencia de género, históricamente y culturalmente, quienes mayormente la han vivido, hemos sido las mujeres. Y dentro del grupo de mujeres, hay grupos de mujeres que son todavía más vulnerables a vivirla. Ahora, hacia el final vamos a hablar de esto. Entonces, bueno, después de la declaración del 94, vino la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que conocemos como la Convención de Belém do Pará, que se realizó en 1994. Y en Belém do Pará se define también a qué nos referimos con violencia contra la mujer, que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y aquí, bien importante porque se empieza a establecer también esta distinción entre, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, ¿no? Si se fijan, empieza a ver cada vez más marcada el papel del Estado, ¿no? Puede suceder dentro de la familia o en el hogar, en la comunidad, y la que es perpetrada por el Estado o tolerada por el Estado, ¿no? Y aquí ponen algunos ejemplos, como la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y finalmente, otro elemento importante que quiero traer a cuenta es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su declaración y plataforma de acción que se realizó en Beijing, China, en 1995. Y una de las esferas de especial preocupación de la declaración de la Cuarta Conferencia es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí también se le considera, gracias a como todo este recorrido de tratados internacionales, como un tema de derechos humanos, ¿no? Como un tema de derechos humanos que al vivirse se está limitando el acceso a recursos para las mujeres, las paraliza frente al miedo, reproduce la subordinación y nuevamente es un problema que le compete a los estados, ¿sí? Y acá en la declaración de Beijing también ponen especial énfasis en tomar en cuenta grupos particulares de mujeres que son más vulnerables a vivir determinada violencia de género, como las niñas, las indígenas, las mujeres con capacidades diferentes,
las mujeres migrantes, las reclusas, las mujeres de la tercera edad. Entonces, poco a poco se va complejizando la experiencia de violencia de género, no nada más en función de la identidad de género, de si se identifican como mujeres, sino con otros elementos, con otras categorías de opresión, ¿sí? Como la pertenencia étnica, la edad, la condición migratoria, la orientación sexual y otros elementos que nos ayudan a entender la complejidad de la experiencia de violencia de género. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? ¿No? En principio, pues crear estas políticas públicas, ¿no? Es un compromiso del Estado para también crear estas políticas, entender cómo se produce, a quiénes afecta y en qué les afecta la violencia de género. Y hay distintos elementos que se han tenido que ir incorporando. Por ejemplo, seguramente varias de ustedes han escuchado sobre medidas especiales de carácter temporal, que pueden ser las cuotas, los institutos de las mujeres o los programas específicamente para atender los temas relativos a la discriminación de género. Y ahora, dije en un principio, atender el tema de la violencia de género no nada más es crear directamente instancias que puedan darle curso a las denuncias o a los casos, sino que atender el tema de la violencia de género tendría que ser muchísimo más integral, tendría que implicar una transformación de este sistema desigual que opera por por distintos campos, ¿sí? Entonces, el tema de la violencia implica atender el tema de la discriminación, ¿no? En ese sentido es que van directamente conectados. Y acá sí quise también recuperar un elemento importante para entender el caso en México, que es el de una reforma, la reforma que sucedió en 2011, la reforma de derechos humanos, y eso fue muy importante para nuestro tema, porque colocó en el mismo nivel que la Constitución los tratados internacionales. Anteriormente, los tratados internacionales eran colocados en un nivel más bajo de compromiso a atenderlos, pero con la reforma del 2011 lo que sucedió es que se pusieron en el mismo nivel que la Constitución. Y esto quiere decir que todos estos tratados y convenciones que vimos anteriormente, el Estado tiene la responsabilidad de atenderlos al mismo nivel que su Constitución, ¿sí? Entonces, eso generó un cambio muy importante en cuanto a los derechos, la protección de los derechos humanos en México. Ahora, ¿cómo ha bajado todo esto a nuestro ámbito mexicano? Bueno, pues a través de distintos mecanismos y de distintos instrumentos legales, ¿no? En México existe desde el 2003 esta Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y aquí podemos ver cómo la discriminación es definida como esta distinción, exclusión o restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin intención, y que no sea objetiva, racional y proporcional, tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el ejercicio de derechos humanos y de libertades. Y aquí entre las características que pueden ser considerados motivo de discriminación podemos encontrar el sexo, el género, las preferencias sexuales, la identidad, y también deben ser consideradas como expresiones de discriminación, la homofobia, la misoginia y otras expresiones. Entonces, bueno, a lo que se compromete el Estado es a promover condiciones para la libertad e igualdad de las personas, a eliminar los obstáculos al interior de las instituciones y en general, y a promover la participación de las distintas autoridades. Entonces, bueno, podemos ver que desde el 2003 existe este marco jurídico ya muy específico respecto a la prevención y la eliminación de la discriminación, y en donde ya se estaba tomando en cuenta esta discriminación por sexo y esta discriminación por género o por preferencias sexuales, ¿sí? Después de esta ley, vino otra ley que en el 2006, que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Y aquí el objetivo de la ley era regular y garantizar igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, y proponer los lineamientos y los mecanismos institucionales para lograr esta igualdad sustantiva en todos los ámbitos, ¿no? Público y privado. Y aquí específicamente también se menciona luchar contra toda discriminación basada en el sexo. Es importante también mencionar que esta ley aplica para mujeres y hombres. Y bueno, respecto a nuestro tema, en el 2007 surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y el objetivo de esta ley era coordinar a nivel nacional la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, ¿no? La violencia, como se define acá, que si se fijan, tiene mucha relación con las definiciones que empiezan a lanzarse o que se crean a través de las convenciones y de los tratados internacionales, es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, y aquí agregan otras, que es patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como privado, ¿sí? Y a partir de esta ley, que también se creó con base en estos instrumentos internacionales, se definen tipos de violencia. Ahora, esto es bien interesante porque si bien no nos vamos a encontrar los tipos así separaditos y de manera ordenada en el mundo, sí ha funcionado para identificar distintas expresiones de violencia y nos ha servido también para identificar que hay expresiones de violencia que quizá antes no se consideraban como tales, ¿no? Entonces, estos tipos son la psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. La violencia psicológica hace referencia a este daño en la estabilidad psicológica de la persona. Y en la ley se establecen algunos ejemplos, aunque puede haber muchos más. Se menciona la celotipia, el abandono, humillaciones, rechazo, y puede ocasionar depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima o incluso suicidio. La clave aquí es la inestabilidad psicológica que se genera con ella. Ahora, lo que se menciona es que generalmente en todas las experiencias de violencia de género, la violencia psicológica está presente en conjunción con otras expresiones de la violencia, ¿no? La violencia física es un acto que inflige daño no accidental, usando fuerza física u otro objeto y que puede provocar lesiones. La patrimonial es un acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y principalmente se realiza a través del daño a objetos, documentos, bienes, valores, recursos económicos de la persona afectada. La económica es esta acción o omisión del agresor que afecta también la supervivencia, pero específicamente ya en el control de las percepciones económicas o en la recepción de un salario menor por igual trabajo. Aquí poco a poco vamos a ir viendo cómo algunas expresiones de la discriminación de género sustentan la violencia que se vive, ¿no? Y finalmente la sexual, que es un acto que daña degrada o daña el cuerpo o la sexualidad y que afecta la dignidad, la libertad y la integridad física de la persona. También dentro de la ley se establecen modalidades, que las modalidades hacen referencia a los lugares o los espacios o los ámbitos donde se realiza la violencia de género. Y estos son algunos de los ámbitos: es familiar, eh, que sucede al interior del espacio familiar, no necesariamente en el ámbito doméstico, ¿no? Sino que entre las personas que tienen una relación o un lazo familiar. La laboral y la docente, que hace referencia a estos espacios de trabajo o los espacios de estudio. La comunitaria, que se relaciona con este ámbito público en las calles, en los espacios comunitarios, y la institucional, que es la que se realiza por servidoras y servidores públicos responsables de atender el tema de la violencia y de discriminación. Y se agregó recientemente, muy recientemente, la violencia política contra las mujeres en razón de género.
y que esta tiene el objeto de limitar, anular o menoscabar el ejercicio de derechos políticos y electorales para las mujeres, ¿no? Y que está basada en todo este orden y este sistema de sexo-género. Y finalmente, en la ley también se establece la violencia feminicida. Y la violencia feminicida, bueno, como muchas de ustedes seguramente saben, hace referencia directamente a los feminicidios, ¿no? Y a un conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social y del Estado y culminan en la muerte violenta de las mujeres. ¿Por qué esto tiene una definición distinta? Porque también el tema del feminicidio ha costado mucho trabajo político para las feministas que sea considerado un tema público, de interés público y político. Y lo que se quiso hacer al establecer en la ley de acceso esta distinción es que quede bien claro que los feminicidios no solo son resultado del hecho violento de un hombre o de una persona sobre una mujer, sino que son resultado de estas desigualdades y de estas conductas misóginas toleradas por el Estado y que en su conjunto lograron que la mujer fuera asesinada de manera violenta. Entonces, aquí lo que se quiso hacer muy claramente es que el Estado es responsable de los feminicidios, al no lograr establecer condiciones materiales y simbólicas adecuadas para las mujeres y las niñas. Y finalmente en la ley se establece un mecanismo, que creo que es importante también mencionárselos, que es la alerta de violencia de género. Y esta alerta de violencia de género hace referencia a un conjunto de acciones gubernamentales, como ya lo hemos venido repasando, es una responsabilidad del Estado, acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por individuos o por la comunidad, ¿sí? Esta alerta es solicitada por ONGs, principalmente por ONGs o grupos de ciudadanas, ciudadanos, que consideran que es un contexto, el territorio en donde están es un contexto propicio para la violencia feminicida, y entonces se exige que el Estado responda con acciones concretas para atender estas condiciones de posibilidad. Y en la Ciudad de México, el 25 de noviembre del 2019 fue declarada la alerta de violencia de género. Ahora, les traigo además de las definiciones que vienen en la ley, bueno, estas sí vienen en la ley de acceso, se define también lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. Y esta distinción es importante también mencionárselas, ¿no? No es lo mismo, a veces nos confundimos que estamos haciendo referencia al mismo fenómeno y no es así. La diferencia consiste en que en el hostigamiento sexual existe una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona que agrede, ¿sí? Hay una subordinación formal. En el caso de la universidad podríamos hablar de la relación o el vínculo entre profesor, profesora, estudiante o alguien con un rango mayor dentro de la estructura de la institución frente a una persona subordinada, ¿no? Y bueno, hace referencia a la sexualidad de connotación lasciva. Y el acoso sexual, en el acoso sexual no existe esta subordinación real, formal, ¿no? Se puede dar entre las personas que están en una misma línea jerárquica, puede ser entre estudiantes o entre profesores, profesoras o entre trabajadores, trabajadoras, ¿no? Y yo les traigo otras definiciones que no vienen propiamente en la ley, pero que también es interesante comentarlas. El chantaje sexual, ¿no?, que se puede dar en los lugares, en los espacios laborales, en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, es exigir estos actos de naturaleza sexual como un mecanismo para evitar represalias o para obtener beneficios, ¿no? O sea, yo realizo este tipo de chantaje para obtener algo a cambio, ¿no?
requerir favores sexuales a cambio de un trato preferencial o su promesa, o mejorar la situación de empleo, del cargo, la comisión, implica también una amenaza implícita o explícita respecto a esta situación y una condición para su aceptación o rechazo en el empleo, cargo o comisión, ¿no? Entonces, yo realizo este tipo de violencia para mi propio beneficio, también haciendo uso de mi papel dentro de la relación de poder, ¿no? Y otra expresión es el ambiente hostil o el acoso sexual ambiental. Y este consiste en crear un clima dentro del salón de clases, dentro de la escuela, dentro de los espacios universitarios, un clima intimidatorio, hostil o humillante para una o varias personas, ¿sí? Implica también acercamientos corporales o conductas físicas o de carácter sexual que son indeseadas y ofensivas para quienes las reciben, y también el uso de expresiones escritas u orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes para quienes las reciben, ¿no? Entonces, no es propiamente realizar un acto directo físico, pero tiene que ver con crear este tipo de ambientes al interior de los espacios laborales o los espacios escolares. Y finalmente quise también traer a cuenta el abuso sexual, como está definido en el Código Penal Federal, porque esta es la definición que se utiliza en el protocolo en la UNAM, ¿no? Y por abuso sexual se hace referencia a quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula. Es decir, tocamientos, manoseos corporales obscenos, los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos, ¿no? Esta es la definición de abuso sexual y que más adelante nos van a explicar mucho más respecto al protocolo. Y finalmente, la violencia de género que se está ejerciendo mediante el uso de las TICs, ¿sí? Y que son actos de violencia instigados o agravados con el uso de las TICs a través de plataformas, de redes sociales o de correo electrónico, y que igualmente causan daño psicológico y emocional y refuerzan ciertos prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas, plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a otras formas de violencia sexual o otras formas de violencia física, ¿sí? Y aquí, bueno, esta la traigo a cuenta porque es muy importante, porque la población con la que trabajamos es la más afectada, que son las mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres entre 18 y 30 años. Y en este caso, este es un informe de esta organización que se llama Luchadoras. Lo que ellas encontraron es que el 40% de quienes realizan esta violencia son personas conocidas y el 30% son personas desconocidas. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado? Ay, ya me pasé, ¿verdad? Sandra, ¿cómo voy? Gaby. Sí, ya, si gustas concluir con esta parte para la retroalimentación de parte de Muy nuestras bien. participantes, por favor. Muy bien. Solamente terminar diciendo esta parte de la complejización de la violencia de género, que nos implica tener una perspectiva interseccional, que sé que puede ser una definición o un concepto nuevo para algunas personas, pero a lo que hace referencia es a que no nada más tenemos que fijarnos en el sexo o en el género, sino que tenemos que complejizar la experiencia de violencia de género a través de la incorporación de otras dimensiones de opresión, como la pertenencia étnica, la clase, el color de piel, la orientación sexual, la edad, la condición migratoria. Porque eso es lo que va a hacer que la experiencia de discriminación y de violencia sea diferenciada. Y en el caso que nosotras tenemos de comprender y atender el tema de la violencia, estas otras características las debemos de tomar en cuenta para entenderlo. Yo cerraría con eso y muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer de verdad escucharte y pareciera que es tan sencillo entenderlo, pero tiene un nivel de complejidad todo esto que nos has compartido. Bien, abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas dirigidas hacia la doctora Luz Jiménez de parte de quienes están asistiendo. También tienen el chat para poder escribir si tienen algo que colocar en este momento para la retroalimentación. Bien, les
estamos atentas a quienes decidan participar. Ok, Diana Marcela, adelante, por favor. Les vamos a pedir participaciones breves, justo para que se pueda realizar la retroalimentación. Gracias. Diana. Gracias, Gabriela. Gracias, Luz, por tan excelente presentación. Yo pues estaba muy poco familiarizada con la violencia de género o con los conceptos de violencia de género, pues me encantó esta presentación. Muchas gracias y felicitaciones. Yo quiero poner un ejemplo muy problemático en el que he estado pensando desde hace un buen tiempo, un ejemplo súper límite que tiene que ver con cómo podríamos considerar un ejemplo en el que un hombre tiene una pareja mujer, por ejemplo, para ponerlo más problemático, que lo está maltratando, no necesariamente por ser hombre, sino tal vez por ser una persona como tal vez previamente maltratada, que tiene algunos problemas para defenderse, para reaccionar. ¿Eso se consideraría violencia de género si no tiene nada que ver con su masculinidad? ¿O sería, cómo se calificaría eso, como maltrato de parte de la pareja? ¿Cómo ves este tipo de casos? Gracias. Gracias, Diana. ¿Alguna persona más que quiera participar? Ok, si no, adelante, por favor. Bueno, gracias, Diana. Me da mucho gusto que te haya gustado. Me gusta que vayamos teniendo cada vez más preguntas, ¿no? O sea, es más los casos y de pronto entender que no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil de pronto decir, bueno, es blanco o negro, sí o no, ya, sin cuestiones, sin cuestionar y sin ponerlo más complejo. Y bueno, los casos de violencia de género implican realmente un análisis exhaustivo de las condiciones y de lo que hay en ese caso, en esos casos en particular, ¿no? Por eso les hacía la distinción de que quizá vale la pena entender que no toda la violencia hacia las mujeres es violencia de género, ¿no? Y de la misma manera lo plantearía en el caso que nos comenta Diana, quizá no necesariamente es violencia de género, pero sí vale la pena dejar claro que los hombres sí pueden vivir violencia de género, ¿no? Y que tiene que ver con esta, como decía Diana, quizá no se relaciona con su masculinidad, pero podríamos, ahora sí que conociendo la situación, desenmarañar qué hay, qué elementos hay en ese caso en particular, y sobre todo también, y lo que les mencionaba justo al final, entender que hay otros ejes de opresión y de discriminación que vale la pena considerar y que hacen la experiencia de la violencia muchísimo más compleja, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la violencia de género que pueden vivir los hombres, muchas veces está relacionada con el desempleo o está relacionada, y esto a su vez se relaciona con no cumplir con el rol de proveedor, ¿no? Entonces, lo podemos ir como desenmarañando y nos podemos dar cuenta de que hay distintos ejes que es importante tomar en cuenta. Entonces, bueno, no podría dar una respuesta final de si es violencia de género o no es violencia de género, sino que habría que conocer muchísimos más elementos. Muchas gracias, Luz. Por nada, Diana. Gracias. Marta Nava, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí la exposición me pareció muy impresionante de cuántos años atrás se viene trabajando esta cuestión de género, pero me generó más bien una contradicción de ver tantas leyes que se han hecho en pro y a favor de las mujeres para evitar la discriminación y que todavía seguimos teniendo las fallas en el sistema. O sea, casos que actualmente uno ve que están plasmadas en la ley del 2007, que incluso no es lejana, pero que hace unos años, por ejemplo, sucedieron con este caso donde se fueron a juicio, la mamá perdió el caso ante un hombre muy poderoso y después terminó muerta, ¿no? La asesinaron. El caso de la otra señora que le quitan a sus hijos y se suicida al final. Entonces, todo este tipo de violencias, tenemos todo el marco jurídico, pero sí me contradice que todavía hasta la fecha
no derribemos esas fallas en el sistema, esas barreras institucionales, que son las que se supone que nos están procurando un Estado sin violencia, derechos humanos, y que todavía no se trabaje en esto, ¿no? Que incluso todavía tengamos autoridades que subestimen la situación de la cuestión femenina, de la violencia hacia las mujeres. Entonces, sí, ahorita conociendo todo esto, de repente me choqueó más bien ver que todavía seguimos teniendo todos los elementos, haciendo estados de derecho, haciendo todas estas reformas, pero que en la praxis sigue generando esta violencia. Digo, bueno, los casos que siempre se dan, incluso dentro de la institución, que cómo han sido manejados hacia la luz pública, que a veces, lo digo abiertamente, a las mismas chicas, y por eso se están manifestando, les indigna. Entonces, es la forma de cómo tenemos que empezar ya a trabajar para que sean las instituciones quien den estas soluciones, quien en verdad nos pongamos a trabajar para solucionarlo, ¿no? Para que sea esa brecha más corta y podemos darle dignificación al género. Hables de mujeres. Yo tuve un caso en egresados, donde el egresado, cuando le hablamos, pido por el nombre de masculino, y me dice, bueno, ahora soy fulanita de tal, no me cambié. Al final me pregunto, oye, ¿dónde puedo hacer mi cambio en la universidad con mis papeles de titulación para que ahora aparezca con este nombre? Y al platicarme él todo lo que había padecido en las instituciones laborales para hacer el cambio, no tenemos todavía ese respeto, a pesar de que ya se podía hacer todo este cambio de género por lo que él platicaba, pero que había sido algo muy difícil. Entonces ahí sí como que, digo, me choca un poquito personalmente esta contradicción jurídica, ¿no? Hacia lo que está pasando. Entonces, excelente también exposición, porque eso también nos abre muchas cosas. Las desconocía yo, porque veía estos casos y desconocía dónde jurídicamente podías avalarla, ¿no? Tenía un desconocimiento, pero sí también, ahora me doy cuenta con toda la información que ya tenemos de todas estas exposiciones, aprende uno cómo defenderse ante comentarios, cómo defenderse ya jurídicamente, y esto sí cambia la perspectiva. Ojalá, la verdad, todas las mujeres tuviéramos la oportunidad y el acceso a conocer toda esta información, sí cambiaría visiones, aunque las instituciones no lo hagan, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Marta. Leo, Luz, si me permites. Gracias, Marta. Un comentario que escribieron en el chat a partir de la pregunta anterior también, para que podamos empezar con el cierre si no hay otra participación. Entonces la pregunta dice, entonces, ¿a dónde ellos, se refería al comentario de si los hombres viven violencia de género, a dónde acuden cuando su pareja los violenta y los maltrata? Porque al final hay también una agresión. Bien. Te doy la palabra, por favor, Luz. Gracias. Respecto a lo que dice Marta, sí quería comentarle, bueno, gracias por tu participación y poner la reflexión también con ustedes, ¿no? Que es una reflexión que damos nosotras también, que hay una brecha entre lo legal y lo cultural también, ¿no? El cambio cultural es probablemente el más lento. Entonces, lo que se ha venido trabajando también a partir del movimiento feminista ha sido un cambio cultural que ha costado mucho trabajo, ¿no? Precisamente porque se sigue interpretando como un tema, estas demandas como un tema que va en contra de los hombres, y que en realidad tendríamos que quitar esa idea respecto al movimiento feminista y respecto a la teoría feminista o todas las instancias que existen para atender el tema de la violencia de género o de la desigualdad de género. No es una guerra entre los sexos, no es una guerra entre mujeres y hombres, ¿no? Y finalmente lo que hemos visto es que el sistema de sexo-género afecta también a los hombres, y que hacer estas transformaciones tendría que interpretarse como no una pérdida de privilegios, sino realmente vivir en condiciones de igualdad. Y esto también sería ideal, que las condiciones de igualdad fueran no nada más en términos de hombres y mujeres, sino en todas las características, ¿no? Porque precisamente también hacer una separación como tan
artificial nos vuelve a atomizar en grupos que pareciera que estamos luchando en contra y en realidad no tendría que ser interpretado así. Entonces yo ahí diría, Marta, que lamento mucho que te sientas así. Eso comparto tu sentir porque es algo que sentimos probablemente muchas personas que nos dedicamos a este tema, pero también me da mucho gusto que se abran cada vez más espacios. Y yo sí estoy encantada de que de unos años para acá el feminismo haya sido abrazado por muchos grupos y que cada vez más gente se entere de qué estamos hablando, ¿no? Y que no es una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? Y respecto a lo que comenta Gisela, pues mira, dependerá de las instancias. La UNAM sí tiene esta apertura, ¿no? A atender temas para los hombres que se acerquen. Ahora, parte del cambio cultural tendría que ser que los hombres acepten que viven violencia, que los hombres acepten que viven violencia de género, ¿no? Y eso es muy difícil, porque en este mandato de la masculinidad, pues los hombres no lloran, los hombres no se quejan, y mucho menos si es una mujer la que ejerce la violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quedan como la víctima, porque se les coloca, aunque sea algo no intencional, pero se les coloca en esta categoría de lo femenino. Se feminiza a los hombres, ¿sí? Un hombre que acepta su propia vulnerabilidad y más frente a una mujer es un hombre que socialmente es feminizado, ¿sí? Y es difícil que puedan acercarse a solicitar la orientación. Ojalá cada vez más fuera posible que los hombres se asuman también como sujetos vulnerables, como sujetos que también pueden vivir violencia de género. En las instituciones del Estado, quizá hay más resistencia y quizá, me refiero específicamente centros que atiendan violencia contra las mujeres, quizá ahí haya mucha más resistencia para atender a un hombre, aunque no creo, sí hay ejemplos, conozco ejemplos de centros de atención que reciben a los hombres, pero son mínimos los casos. Entonces, bueno, por ahí hay una tarea bien importante del trabajo con los hombres y del trabajo con las instituciones que atienden violencia de género para que también se abra esta posibilidad de atender a hombres. Muchas gracias, doctora Luz, por este espacio de retroalimentación. Vamos ahorita a cerrar este primer momento. Tendremos otro espacio nuevamente para preguntas, porque hay dos pendientes. Entonces, vamos a dar paso ahorita a nuestra siguiente invitada. Les presento a Lorena Cruz Orozco Novelo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ella es abogada auxiliar en la Coordinación de Oficinas Jurídicas aquí de la UNAM a partir de abril del 2020. En el 2021 se desempeñó como secretaria auxiliar y jefa de departamento en la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM. Tiene más de 18 años en la atención de quejas interpuestas por integrantes de la comunidad universitaria que han sufrido hechos contrarios a la legislación universitaria o de violencia de género. Del año 2011 al 2014 participó en las sesiones ordinarias de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario como representante de la Oficina de la Abogacía General, brindando asesoría sobre legislación universitaria a los integrantes de dicha comunidad. Le damos la bienvenida y la palabra, adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, nosotros venimos aquí para platicarles de las atribuciones de la Defensoría y también preparamos un pequeño diagnóstico de las quejas que hemos recibido, esto a partir de agosto de 2016 a agosto de 2020, para que ustedes en las dependencias y tenemos también un instituto, sepan cuáles fueron las principales violencias que nos denunciaron y los vínculos que existían entre las personas quejosas y las personas agresoras. Voy a compartir mi pantalla.
para empezar con la presentación. ¿Todos la ven? Se ve muy bien. Sí, Muchas gracias. Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, pues las atribuciones de la Defensoría a partir del 14 de agosto de 2020 se reformó el Estatuto de la Defensoría y se integró lo que era la Unidad para la Atención de Denuncias y la Defensoría. Entonces, se dieron nuevas atribuciones a la Defensoría que son proporcionar asesoría en materia de violencia de género, recibir y atender quejas del alumnado, del personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyen violencia de género. Y también tenemos otra facultad, que es coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM. La Defensoría recibe quejas, brinda orientación, sin embargo, no impone sanciones. Quien impone las sanciones son los titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias. Cuando alguna persona se acerque a lo mejor a las comisiones que ustedes están representando y les diga a qué área puede acudir, es importante que la canalicen con nosotros, porque nosotros damos atención personalizada, especializada en estos casos de violencia de género. Es diferenciada la atención a lo mejor de la que se brindan en oficinas jurídicas o a lo mejor en la unidad de apoyo jurídico o en los jurídicos, porque nosotros en nuestro primer contacto tenemos una psicóloga especializada en violencia de género que brinda una contención emocional a las personas que fueron afectadas por hechos de violencia de género y también una abogada que son especialistas también y que brindan esta asesoría en violencia de género. La Defensoría, es importante que sepan que da seguimiento a todas las quejas que se presentan en materia de violencia de género, aunque no hayan sido presentadas en la Defensoría. Los titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias tienen la obligación de informarnos sobre estas quejas y entonces nosotros hacemos contacto con las personas quejosas y vamos dando un seguimiento de su procedimiento con ellas. También nosotros brindamos un acompañamiento ante el Ministerio Público en casos que puedan constituir algún delito. La Defensoría, abogadas de la Defensoría, brinda este acompañamiento en caso de que las personas quejosas quieran presentar su denuncia. También la Defensoría puede solicitar a las autoridades, a los titulares de las entidades académicas y dependencias, que se implementen medidas precautorias cuando el asunto así lo requiera. Por eso es importante que conozcan que nosotros damos una atención diferenciada que cualquiera, a lo mejor, oficina jurídica o jurídico. Vamos a ir con el diagnóstico que preparamos. Este diagnóstico, como les dije en un inicio, es a partir de que se publicó el protocolo el 29 de agosto de 2016 hasta el 21 de agosto de 2020. Esas son las estadísticas de las a tomar referencia. Hicimos una primer lámina para que ustedes vean. En relación a las personas quejosas que han presentado las denuncias. Tenemos en primer lugar al alumnado que de 1,486 quejas que se presentaron en estos 3 años, son 1,177 presentadas por el alumnado, 53 por personal académico. Por personal administrativo tenemos 168 quejas, por personal de confianza 26 quejas,
Por personal de honorarios, 11 quejas. También hemos recibido por externas, que son 32 quejas, por estudiantes 5, por egresados 13 y por un becario o una becaria. También hicimos una distinción en cuanto a las personas agresoras y tenemos que las quejas fueron contra 562 alumnos, contra 363 integrantes del personal académico, contra el personal administrativo tenemos 190 quejas, personal de confianza 54 quejas, personal de servicios profesionales honorarios 12 quejas, personas externas 58 quejas, estudiantes 2 quejas, egresados 1 queja y personas no identificadas, que no la pudo identificar la persona quejosa, tenemos 69 quejas. En una queja podemos tener varios tipos de violencias señaladas o denunciadas. Entonces, nuestra primer o principal violencia que denuncian es la violencia sexual. En esta tenemos 671 quejas. También le sigue lo que es violencia psicológica con 319 quejas. Violencia física con 39 quejas. Y como les decía, puede haber varios tipos de violencias denunciadas, entonces también tenemos que en 230 violencia psicológica, en 90 quejas se denunció violencia sexual, violencia psicológica y violencia física, y en 128 quejas se denunciaron otro tipo de violencias. Este otro tipo de violencias puede ser violencia patrimonial, violencia económica, violencia institucional o las discriminaciones, discriminación por género, discriminación por orientación sexual o discriminación por sexo. También hicimos un mapeo de en dónde tenemos como más quejas, en qué subsistemas o en qué tipo de entidades y facultades. Y en el bachillerato, en este lapso, se presentaron 247 quejas. En las facultades, estas son de Ciudad Universitaria y Facultad de Música, tenemos 599 quejas recibidas. En facultades de estudios superiores tenemos 386 quejas. En escuelas nacionales tenemos 65 quejas. En dependencias del sector central tenemos 79 quejas. En dependencias de difusión cultural, 17 quejas. En institutos y centros tenemos 49 quejas. Y en personas externas que no pertenecen a ninguna de estas entidades o dependencias, tenemos 46 quejas. Como las comisiones de ahorita son de dependencias, vamos a hablar específicamente de el diagnóstico que hicimos para las dependencias. De las 79 quejas que se presentaron, tenemos en primer lugar al personal administrativo, que presentó 51 quejas en estos 3 años. Tenemos después al personal de confianza, que presentó 14 quejas. Después tenemos al alumnado. ¿Por qué alumnado en dependencias administrativas? Porque a lo mejor estamos contemplando lo que es la Dirección General de Deporte Universitario o la coordinación el Centro de Estudios para Extranjeros. Entonces ahí tenemos alumnos o estudiantes. Nos referimos a alumnos o estudiantes. Tenemos 7 alumnos y personal académico tenemos 2 quejas. También tenemos las quejas, ahora sí vamos a irnos para que ustedes conozcan qué tipo de violencias presentaron o denunciaron las alumnas de
no, perdón, las alumnas no, el personal administrativo sobre las violencias. Tenemos que el vínculo, que la relación era personal, era entre expareja, y las violencias que denunciaron fue, en primer lugar, violencia física, violencia psicológica, como amenazas e insultos, o acoso sin connotación sexual. La relación laboral de las trabajadoras administrativas de subordinada superior, esto quiere decir que ellas contra los jefes tenemos la violencia sexual, que es el abuso y hostigamiento sexual, eso es lo que nos denunciaban, violencia psicológica, tales como insultos, amenazas y humillaciones. Hay violencia física en las dependencias señaladas en contra de los jefes, y la discriminación por género. También tenemos el vínculo de compañeros, esto es entre pares, y su principal violencia o conducta denunciada es violencia psicológica, como insultos, amenazas, humillaciones, violencia sexual como el abuso, el acoso sexual y el sexting no consensuado, y lo que es violencia física también denuncian este tipo de situaciones. En esta lámina tenemos que las mayores quejas que recibimos fue cuando había un vínculo entre compañeros. Tenemos 27 quejas, y después tenemos el de subordinada superior, pero hemos recibido más quejas entre compañeros. Ahora vamos con las trabajadoras de confianza y honorarios, qué es lo que ellas han denunciado y cuál es su vínculo. La relación laboral, y es entre compañeros, tenemos el vínculo entre compañeros, ellas denuncian lo que es violencia sexual, lo que es abuso y acoso sexual. Después, en subordinada superior, lo que ellas han denunciado por parte de sus superiores es el abuso y el hostigamiento sexual en violencia sexual, y como violencia psicológica lo que nos han denunciado son lo que es insultos y devaluación. También tenemos quejas que hemos recibido en donde no existe ninguna relación con la persona agresora y la persona quejosa, pero hay violencia psicológica, que es devaluación y humillaciones, y la violencia sexual como el acoso sexual. Las alumnas o estudiantes, las denuncias que hemos recibido de parte de ellas es en la relación personal, en expareja normalmente. Hay violencia física como el primer tipo de violencia denunciada, y luego viene lo que es violencia sexual, lo que es el sexting no consensuado y el acoso sexual. Después denuncian lo que es una relación académica, esto quiere decir que es entre compañeros, entre los mismos estudiantes. Tenemos lo que es la violencia sexual, ellas nos denunciaron lo que es acoso sexual, y lo que es violencia psicológica como insultos, chantaje y humillaciones. En tercer lugar tenemos cuando no existe ninguna relación, pero han sufrido algún tipo de violencia psicológica como insultos y humillaciones, o violencia sexual como es el acoso sexual y el sexting no consensuado. Por último tenemos a las académicas. Tenemos son dos quejas las que tenemos. La primera denuncia es entre compañeros, una relación laboral, y la queja o la violencia que nos están señalando es lo que es un acoso sexual, violencia psicológica, insultos y humillaciones. En esta misma queja se pueden dar cuenta que hubo estos tres tipos de violencia denunciadas, porque es una sola académica. Y en la siguiente tenemos lo que es
una relación laboral de subordinación superior. Nos denunció la violencia psicológica como insultos y devaluación y discriminación por género. Como tenemos un instituto, también hicimos un diagnóstico sobre los institutos y centros de investigación. Aquí, en primer lugar, tenemos alumnas y el tipo de relación que tienen con la persona agresora es académica, de alumna académico, alumna investigador. La violencia que nos denunciaron fue violencia sexual, lo que es abuso sexual, tocamientos, y normalmente nos refirieron que era dentro de las instalaciones universitarios, esto quiere decir dentro de los institutos, esta conducta. En segundo lugar, denunciaron el personal administrativo y de confianza. El vínculo es una relación laboral entre compañeros. La principal violencia denunciada fue la violencia sexual, como el acoso y el abuso sexual, y también la violencia psicológica, como amenazas, devaluación e insultos. Y en tercer lugar tenemos a las académicas. También la relación es laboral con sus mismos compañeros, con los mismos investigadores o académicos, y lo que nos denunciaron fue lo que es violencia sexual, como acoso y abuso sexual. Como comentó la doctora Alice, hemos tenido ahora o se está dando mucho lo que es la violencia en medios electrónicos, y entonces quisimos hacerles un diagnóstico o que supieran de las quejas que recibimos. 1 de cada 3 violencias de acoso sexual se da por medios electrónicos. Tenemos el sexting no consensuado, que representa el 10% de las quejas de violencia sexual presentadas en la universidad. Esto quiere decir, tenemos aproximadamente en este periodo 1,000 quejas por violencia sexual, y entonces en 100 nos han denunciado lo que es el sexting no consensuado. El sexting no consensuado, para los que no sepan, es este intercambio de fotografías cuando se tiene a lo mejor una relación de pareja formal o informal, y al terminar esta relación o estando en esta relación, una de las partes de la pareja difunde fotografías o videos íntimos de la pareja, ya sea en redes sociales o en grupos de mensajes, WhatsApp. El 80% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos son alumnas. Este tipo de violencia realizada por compañeros o por la expareja de las personas quejosas. Tenemos que el 43% de las quejas de este tipo de medios electrónicos se ha presentado en facultades de Ciudad Universitaria, en facultades de estudios superiores y también en bachillerato. Y como estamos hablando de dependencias universitarias, es importante que sepan que únicamente 26 de las 79 quejas presentadas mencionaron que había algún tipo de violencia a través de medios electrónicos. Voy a dejar de compartir. Permítanme un momento. Como es nada más de dependencias, pues no les quisimos presentar como todo el diagnóstico por facultades, escuelas y bachilleratos, sino centrarnos únicamente a lo que son las dependencias. Como se pudieron dar cuenta, bueno, pues en estos 3 años realmente no, en dependencias no tenemos, o sea, no hemos recibido tantas quejas. Sin embargo, a lo mejor no quiere decir que no haya violencia de género, ¿no? Sino a lo mejor que
faltará a lo mejor información, ¿no? De parte pues de las autoridades, tanto de Defensoría o para que se acerquen a nosotros. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por estos datos que nos compartes, que nos permiten mirar cuál es el escenario justo dentro de nuestra universidad.